Ok, personas en adicciones, ¿es correcto? Ok, personas en adicciones. Es decir, la idea de esto es hacer un listado de cosas que tú sientas una carga y que tú dices, algún día me gustaría hacer algo por estas personas, ¿sí? Ok, ¿qué más? Niños que sufren violencia, ok. Niños violentados, ok, ¿qué más? Ok, personas familiares de personas enfermas. Ok, ¿quién más? Alguien por acá levantó la mano. ¿Quién más? Ok, personas de la tercera edad, sí. ¿Algo más? Váyame diciendo. ¿Quién más? Ok, niños con cáncer, ¿no? Puede ser específicamente una enfermedad. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok, personas bajos recursos. Ok, ¿algo más? Madres solteras. Ok, madres solteras con hijos adolescentes. Ajá, ¿qué más? Ok, violencia familiar. Ujú. Ok, personas que tienen algún problema legal y no tienen asesoría, ¿no? Algún problema legal. Ok, ¿algo más? Por acá andan muy participativos. Problemas emocionales. Ok, personas con problemas emocionales, hablemos de depresión, ansiedad. A ver, dejen preguntar acá porque aquí andan muy participativos. De acá, a ver, sí. Inmigrantes, sí. ¿Algo más de allá? Ok, podría entrar en personas de bajos recursos, pero a lo mejor te refieres a personas sin hogar. Personas sin hogar, situación de calle. ¿Algo más por allá? Ok. Muy bien, con esas. Ok. Probablemente cada uno de ustedes se pueda sentir identificado con alguna de estas cargas. Y algo que te quiero decir en esta tarde es que la carga que llevas a menudo revela el área donde Dios te quiere usar. Dilo conmigo en la siguiente diapositiva, por favor. La carga que, dile a la persona que tienes a tu lado, dile, la carga que llevas, vamos, dile, la carga que llevas a menudo revela el área donde Dios te quiere usar. En otras palabras, amado, esa carga que tú tienes te va a impulsar, prácticamente te va a obligar o vas a sentir un deseo de participar en un ministerio que precisamente ayude a hacer la diferencia en alguna de estas áreas. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, cada una de estas áreas podría ser un ministerio de aquí de la congregación. Podría haber un ministerio dedicado a personas que están en adicciones. Podría haber un ministerio orientado a niños violentados o niños enfermos. Podría haber un ministerio enfocado a personas, a familiares que tienen alguna persona hospitalizada.
Podría haber un ministerio de personas que tienen algún problema legal y no saben a dónde acudir. Podría haber un ministerio de personas de tercera edad. Podría haber un ministerio para madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo te quiero decir en esta tarde es que esa carga que tú llevas, Dios la puede usar para que precisamente tú te involucres en poder ayudar, y Dios te puede usar en esa área. El día de hoy le he puesto como título a esta conferencia: Marca la diferencia. Di conmigo: marca la diferencia. Y la intención del día de hoy es poderte dar algunos pasos y algunas herramientas de qué podrías tú hacer para que esa carga que quizá te genera alguien debería de hacer algo, así como Nehemías dijo, alguien debería de hacer algo, pero dijo, y ese alguien puedo ser yo mismo. Entonces, esa es la idea el día de hoy, darte algunas herramientas de cómo puedes marcar la diferencia. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, gracias por ese amor inagotable que tienes hacia nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas tocar nuestro corazón, que puedas hablarnos en esta tarde y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Quiero darte un poquito de contexto por si no viniste la semana pasada. En el año 587 antes de Cristo, haga conmigo hace algunos ayeres. En el año 587 antes de Cristo estaba al frente de los babilonios el rey Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba ese rey? Para los cuates, el Nabu, porque para algunos es un poquito difícil Nabucodonosor. A ver, diga conmigo, Nabucodonosor. Ahora diga Parangarico. No se cree eso, no diga eso, no diga. Entonces, el rey Nabucodonosor estaba al frente, liderando el pueblo babilónico, y específicamente en este año 587 antes de Cristo ataca Jerusalén y destruye todo. Destruye la ciudad, destruye casas, destruye el templo que había edificado Salomón, destruye absolutamente todo, quema las puertas de la ciudad, destruyen el muro de protección que tenía la ciudad y prácticamente destruyeron todo, y no solamente la ciudad, destruye la integridad, la moralidad de las personas. Y aquí me refiero con esto porque capturan a los judíos y se los llevan esclavos a Babilonia. Pero tú y yo tenemos la gran bendición de vivir en un lugar donde somos libres. Y esa libertad te produce que tú puedas tener esperanza de vida. A veces no nos damos cuenta porque simple y sencillamente es algo normal. Pero esa esperanza de vida te hace tener la esperanza de lo que vas a hacer en los próximos 6 meses. Te da la esperanza de qué vas a estudiar, de qué negocio estás emprendiendo, de dónde quieres trabajar, de aquellas cosas que te gustaría ver en la vida de tus hijos, de lo que te gustaría verlos estudiar o lo que tú quieres estudiar. Esa esperanza te da, esa libertad te da esa esperanza de poder soñar, de poder crecer, de poder planear tu futuro, de decir, ay, quisiera comprar un terreno, quisiera en algún momento construir mi casa, quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. ¿Sí me estoy explicando? Y los judíos, cuando son capturados, no solamente los babilonios destruyeron la ciudad, destruyeron la moralidad de ellos, destruyeron esa esperanza. Simple y sencillamente ellos ya no tenían esa esperanza. Y entonces tienen una mentalidad de esclavos. Y con esa mentalidad, décadas más tarde, algunos judíos son liberados y regresan a Jerusalén. ¿Qué hacen? Regresan a Jerusalén. Entonces imagínate, regresan a una ciudad que estaba ¿cómo? En ruinas, estaba destruida, ya no hay nada, no hay empleos, no hay organización, no hay liderazgo, no hay empleos, no hay dirección, no hay esperanza.
Y estas personas que regresan comienzan a tratar de reconstruir la ciudad. Sin embargo, a causa de esa situación, de esa desesperanza en el pueblo, no logran hacer nada. 140 años más tarde, ¿cuántos años? 140 años más tarde, desde que el pueblo judío regresa, un hombre llamado Nehemías, un hombre común y corriente, que se encontraba, y ahí me llama a mí mucho la atención, porque se encontraba a 1600 kilómetros de distancia, más de 1600 kilómetros de distancia de Jerusalén. Él, encontrándose a esa distancia, Dios despierta en él una carga que se volvió divina. Y a pesar de esa distancia, a pesar de 1600 kilómetros de distancia, él toma la decisión de hacer algo. Ahora, ponme atención, Nehemías no era influyente, Nehemías no era guerrero, Nehemías no era constructor, Nehemías no era contratista, Nehemías no era rey, Nehemías no era alguien prominente, alguien de influencia. Nehemías era un sirviente. ¿Qué era Nehemías? Nehemías era un sirviente, estaba al servicio del rey, trabajaba como copero. Pero a pesar de esa condición, a pesar de estar en esa situación, él toma la decisión. Y él toma la decisión de decir: alguien tiene que hacer algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Él no tenía ninguna posición destacada, él no tenía una cuenta bancaria llena de recursos para poder reconstruir la ciudad. Pero lo que él tenía era una gran pasión por Dios. ¿Cuántos dicen: tengo una gran pasión por Dios? Ahora, yo no sé si esto te sientes identificado, porque probablemente tú puedes estar con una carga de esto que pusimos aquí en el pintarrón. Puede ser que tú te identifiques con alguna de estas cargas. Y cuando tú ves a una persona en una de estas situaciones, tú dices: es que alguien debería de hacer algo, es que alguien debería de estar para apoyar. Y a lo mejor si tú dijeras: bueno, soy el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Valentín se la creyó. A lo mejor si tú dijeras: eres el presidente municipal de Dolores Hidalgo, o si tú dijeras: eres el gobernador del estado, o si tú dijeras: eres el presidente de la república, dirías: voy a hacer algo. Y si tu carga está por las personas de la tercera edad, a lo mejor dices: voy a construir un centro recreativo para las personas de la tercera edad, en donde tengan un auditorio, donde se ofrezca danza gratuita, donde puedan convivir, donde puedan tener un geriatra, donde puedan tener una persona, un psicólogo, donde puedan estar atendidos y no estar olvidados en sus casas, porque la familia trabaja, porque sus hijos están trabajando. Si tú a lo mejor fueras esa persona influyente, ese gobernante, pues a lo mejor dirías: voy a hacer algo. ¿Por qué? Porque hay esa carga. Pero tú y yo no somos esa persona influyente, ¿estás de acuerdo? ¿O hay aquí algún presidente municipal, gobernador, presidente actual? Porque digo, sí, para darte algunas peticiones, ¿verdad? O también yo no creo que tengamos, o a lo mejor hay alguno que sí, una cuenta bancaria ahí llena de euros, libras esterlinas, lingotes de oro, que el banco te diga: ya no cabe, tiene que buscar otro lugar. Y que tengas tantos recursos que tú digas: voy a ayudar a este sector. O alguien sí tiene una cuenta bancaria así para que se ponga la del pueblo para terminar de pagar el terreno, ¿no? ¿A qué voy con esto, amado? Que si tú o yo fuéramos esa persona influyente, esa persona con recursos ilimitados, quizá podríamos de una manera muy fácil ayudar a hacer algo por algunas de estas personas. Pero la realidad, amado, es que Nehemías nos enseña que él no era influyente, él no tenía recursos ilimitados,
Es más, Nehemías ni siquiera vivía en esa ciudad. Y a pesar de eso, su gran pasión por Dios logró hacer que él marcara una diferencia. Y la gran pasión de Dios que tú tienes, gracias por su entusiasmo, esa pasión que tú tienes puede hacer que marques una diferencia. La semana pasada hablamos de 3 puntos que hizo Nehemías. Lo primero que hizo es que se sentó a llorar. Lo segundo que hizo fue postrarse a orar y ayunar y a buscar a Dios. Pero lo tercero es algo muy importante que hizo. Él se levantó para actuar. No solamente se quedó orando, él se levantó para actuar. Y el día de hoy quiero darte 4 principios de cómo marcar la diferencia. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, número 1. Primer principio, y si tú acostumbras a anotar, anota. Primer principio para marcar una diferencia. Número 1. Busca a Dios constantemente. Número 1. Busca a Dios constantemente. Algo que vemos en Nehemías es esa búsqueda constante por Dios. De hecho, la Biblia nos muestra cómo cuando Nehemías escuchó la noticia de su pueblo, dice la Biblia que era el mes de Kislev. Este mes de Kislev se refiere a noviembre, diciembre de nuestro tiempo, noviembre, diciembre. Y cuando él se pone a orar y a esa búsqueda constante, Dios responde hasta aproximadamente 4 o 5 meses después. ¿Me estoy explicando? Es decir, lo que pasó es que Nehemías buscaba a Dios constantemente. Buscaba, ¿para qué? Para marcar esa diferencia. Y lo primero que yo el día de hoy te quiero animar es: ¿cuánto estás buscando a Dios? ¿Tu búsqueda por Dios es los domingos? ¿Tu búsqueda por Dios es de lunes a domingo, todos los días? ¿Cómo estás en ese tiempo devocional con Dios? ¿Agarras tu Biblia, lees un capítulo, 2 capítulos, pasas tiempo con Él? ¿Cuáles son tus oraciones? Porque si tus oraciones, es más, en esos momentos de búsqueda constante de Nehemías, ¿cuál crees que hayan sido las oraciones de Nehemías? Ayúdame. Pedía por sus hermanos judíos. ¿Quién más? ¿Cuál crees que haya sido la oración de Nehemías en esos momentos que buscaba a Dios? Dios, ayúdame, guíame para poder ir a ayudar a mi pueblo. Dame las palabras, dame esa sabiduría para poder acercarme al rey. ¿Qué más? Dame los recursos para poder reconstruir las murallas. Fuerza. Enséñame el camino. Valor. Ahora, sí, sabiduría. Usa la vida del rey, salud. Ok, lo que yo te pregunto es, ¿cuál es tu oración? Porque seamos honestos, amado, vivimos en una cultura que nos va moldeando a enfocarnos en nosotros mismos. Vivimos en un ambiente, en una cultura del yo primero, después yo y al último yo. Y que cada quien se rasque con sus propias. Bien que te lo sabes. Bien que te sabes ese dicho. Y muchas veces la oración que hacemos, la búsqueda de Dios, es cuando estamos en problemas, enfermedad, cuando estamos en una situación difícil. Ahí sí buscamos a Dios. ¿Y cuál es nuestra oración? Ayúdame
a salir de esta situación. Ayúdame a salir de esta situación. Nuestra oración es: Dios, protege a mis hijos, llévalo con bien, que regrese con bien, guárdanos en este trayecto, guárdame en este viaje, ayúdame a cerrar esta venta, ayúdame a que este trabajo se concrete, gracias por estos alimentos. Y todo se trata de nosotros, amado. Todo se trata de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero la semana pasada justamente aprendíamos algo. Tu oración y mi oración revela lo que verdaderamente creemos que Dios puede hacer. Revela lo que verdaderamente creemos que Dios puede hacer. Y Nehemías está en esa búsqueda constante de Dios. Dios, guía mis pasos. ¿Cómo le voy a decir al rey? Dame sabiduría. Y es interesante, amado, porque todos los sirvientes del rey, aparte de la función que tenían una función principal, que era quitarle cargas al rey. ¿Era qué? Es decir, cuando algún sirviente se iba a acercar al rey, ¿cuál tenía que ser su actitud? Su actitud tenía que ser buena. Siempre con una actitud buena. La responsabilidad era no llevarle cargas al rey, sino quitarle cargas al rey. Y vemos eso bien interesante en Nehemías capítulo 2 versículo 1. Dice lo siguiente, está ahí en pantallas. En el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle, vino al rey. Este me miró y como nunca, di conmigo, como nunca antes me había visto. Es decir, nunca lo había visto antes triste a Nehemías. Y no porque nunca hubiera estado triste, porque la actitud que debíamos de tener frente a un rey siempre era una actitud buena, alegre. Y dice, como nunca antes me había visto triste en su presencia. Y entonces vemos en los siguientes versículos que el rey le pregunta a Nehemías: bueno, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que está sucediendo? Versículo 4. Y ahí sucede el milagro, amado. El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? En otras palabras, el rey le está diciendo: ¿y qué es lo que necesitas, Nehemías? ¿De qué manera te puedo ayudar? Y entonces Nehemías, ¿qué hizo? Oró al Dios de los cielos. Es decir, vemos a Nehemías que está constantemente buscando a Dios. Y en ese momento donde más necesitaba la ayuda de Dios, Dios hace el milagro. Y Dios hace el milagro que el rey le pregunta: ¿qué es lo que necesitas? Y en ese momento Nehemías, de una manera rápida, como si le mandara un WhatsApp a Dios y le diga: Dios, ayúdame a responder, dame esas palabras. Pero no era hasta que ese momento, sino era el resultado de lo que él ya venía orando. Versículo 5 dice: y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame ir a Judá, la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Regresamos al versículo 4, por favor. Entonces vemos a Nehemías en esa búsqueda constante de Dios. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Esa búsqueda constante, esa búsqueda para acercarse a Dios. Y yo quiero platicarte, en el 2022 surgieron varias cosas, lo cual a mi esposita y a mí nos hizo dar el paso de que el 2023 iba a ser un año en donde íbamos a estar pidiéndole a Dios dirección para poder definir la estrategia de la congregación. Es decir, una de las varias cargas que mi esposita y yo tenemos,
una de las cargas que nosotros tenemos es de qué forma podemos bendecir esta ciudad, de qué manera podemos extender el reino de Dios en esta ciudad. Y el 2023 fue, si tú estás aquí con nosotros en Trigo y Miel desde antes del 2023, podrás recordar y podrás haberte dado cuenta que el 2023 pausamos muchas cosas. El 2023 no hubo encuentros, el 2023 no hubo una academia de líderes, el 2023 no hubo el Instituto de Principios Prácticos. Hubo varias cosas que el 2023 ya no hubo. Pausamos. Y el 2023 fue un año en el que mi esposa y yo estuvimos buscando a Dios constantemente, pidiéndole dirección para poder establecer de qué manera deberíamos implementar una estrategia para poder bendecir esta ciudad y para poder extender el reino de Dios. Y la respuesta de Dios vino en el 2023. Hubo dos pastores específicamente que tuve oportunidad de conocer, y específicamente esos dos pastores me mostraron el tema de una estructura de discipulado. A final de cuentas era lo que yo estaba orando, porque ya veníamos trabajando con una estructura de discipulado, y yo quería saber de parte de Dios que Él nos confirmara si seguíamos de la misma forma o teníamos que algo recambiar o reestructurar. Y estos dos pastores, a final de cuentas, se llegó a la misma conclusión: el tema de qué estructura de discipulado. Y otra de las cosas que Dios habló grandemente a mi vida fue específicamente en Marcos capítulo 6 versículo 34. No está en pantalla, pero te lo quiero leer. En Marcos capítulo 6 versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Vio una qué? Vio una gran multitud. Ahora, ¿esa multitud de dónde venía, amado? Esa multitud venía de los que venían siguiendo a Jesús. Seguramente esa multitud estuvo presente en alguno de los milagros. Seguramente esa multitud venía de algún momento en el que Jesús sanó a un enfermo, quizá de la multiplicación de panes y peces. Pero venía una multitud y Jesús volteó y vio esa multitud y tuvo compasión por ellos. Esta palabra compasión en el original significa un fuerte dolor dentro de ti. Es decir, no solamente, ay, sí, tengo compasión por ellos. No, sino un dolor hasta las entrañas. Y este versículo nos explica el por qué Jesús sintió eso. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en ese año Dios habló mucho a mi vida, y uno de los versículos que habló fuertemente fue este, entre otros, la historia de Jetro con Moisés, entre otras historias. Pero una de las más fuertes fue este. Y yo una de las cosas decía, bueno, pero Jesús, una multitud te venía siguiendo. Es decir, Jesús volteó y vio no a dos, no a tres, vio una multitud que le venían siguiendo. Y uno podría decir, Señor, pero ¿por qué te viene ese dolor fuerte en ti si te vienen siguiendo? No sé si me explico. O sea, un dolor fuerte, un motivo de compasión por aquellos que no te vienen siguiendo, por aquellos que no creen en ti, por aquellos que en ese momento que tú estás dando esa enseñanza a toda esa multitud, están discutiendo en sus casas, por esos niños, por esas viudas, etcétera. Pero este versículo específicamente habla de esa multitud que le venía siguiendo. Y era una multitud que le venía siguiendo y que Jesús sintió compasión por ellos. ¿Y cuál fue el motivo por el cual sintió compasión? ¿Por qué qué? Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y de ahí la siguiente pregunta es: ¿y qué significa una oveja que no tiene pastor? ¿Qué es una oveja que no tiene pastor? Bueno, una oveja, ¿cómo? Se va por donde quiere, no tiene rumbo, no hay alguien que lo esté cuidando,
direccionando al pendiente de su oveja, si necesita alguna vacuna, si necesita algún alimento especial. Ojo, no, una oveja sin pastor no quiere decir que no se alimente. ¿No quiere decir que qué? No quiere decir que no esté alimentada. ¿Cuál es la diferencia? Que una oveja sin pastor se alimenta de lo que vaya llegando. Si ahorita está verdecito por allá, pues voy y como allá. Si de repente está por allá, voy y como allá. Es decir, no hay una alimentación balanceada, no hay un plan nutricional. Y yo espero que ahorita Dios te empiece a hablar, porque como hijos de Dios podemos estar alimentados. Sí, veo la prédica en YouTube, sigo a este pastor, sigo a este otro, sigo a este otro, sigo a este otro. Sí, pero no hay un plan de alimentación, porque simplemente estás como esa oveja sin pastor que está comiendo de aquí, de allá, de acullá, de lo que vaya cayendo. Y en realidad es un estofado de revoltura. O sea, es sacar de los refris de cada uno de ustedes lo que les sobró en la semana, revolverlo aquí en una olla grande. A ver, ¿a alguien le sobró espagueti de la semana? Arroz, frijoles, ¿qué más te sobró de la semana? A ver, ayúdame, dame ideas de lo que hoy hay en tu refri. A ver, tortillas, leche, salsa, pollo, huevo. Y entonces ponemos aquí en la congregación una olla grande, todos traen lo que les sobró de la semana, lo revolvemos. ¿Y a quién se le antoja? Se nos antoja si viene por separado, pero si está licuado, revuelto y todo junto, ¿a alguien se le antoja? No. Y entonces eso es lo que vemos que Jesús está diciendo. Es una oveja que no tiene pastor, es una oveja que no tiene un plan de alimentación. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros necesitaríamos asistir a un nutriólogo? No levante la mano para no evidenciarnos. Pero si tú y yo vamos con el nutriólogo, ¿qué nos va a dar ese nutriólogo? Un plan de alimentación, con un objetivo. Nos va a dar un plan de alimentación con y entonces es lunes esto, martes esto, miércoles esto. Y si tú sigues al pie de la letra ese plan de alimentación, se va a cumplir que ese objetivo no solamente es bajar de peso, porque asociamos al nutriólogo con bajar de peso, pero una persona con tema renal necesita nutriólogo, una persona con tema de hígado necesita un nutriólogo. Hay muchas cosas. Es más, yo he conocido personas que necesitan nutriólogo para subir de peso. Yo como los envío. No se crean, no se crean. Yo digo, ¿cómo? No soy de esos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, amado, es que este versículo me atrapó en ese año, porque vemos entonces que Jesús desea que todas las ovejas tengan, ¿para qué? Para que sean cuidadas, para que sean guiadas, para que sean alimentadas con un plan alimenticio, con un objetivo adecuado, con un objetivo, y que sean protegidas. Y entonces, amado, Dios ahí me empezó a hablar, y te abro mi corazón, sobre todo si tú tienes más de 2 años, 3 años aquí en la congregación, vas a engancharte bien con lo que voy a decir. Pero te abro mi corazón. Durante muchos años mi esposita y yo nos dedicamos o nos enfocamos en el tema de grupos en casa. Y sabes algo, Dios nos habló tanto en el 2023, y Dios nos dijo: enfóquense en discipular. Gracias por su entusiasmo. Enfóquense en discipular. Y eso es de las cosas que este 2024 han ido cambiando aquí en la congregación. Estos 2 pastores que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, uno de ellos específicamente nos dijo:
cuando ustedes empiecen a implementar estas cosas, hay personas de la congregación que se van a ir. 1, 2, 3. Hay personas de la congregación que se van a ir. Y él nos explicaba, hay personas que no les gustan los cambios, hay personas que no les gusta lo nuevo, pero en realidad Jesús siempre fue dinámico. Jesús siempre lo vemos siempre moviéndose de un lado a otro respecto a haciendo cosas. Podía sanar a un enfermo echando saliva a la tierra y haciendo lodo. Podía sanar a un enfermo imponiendo manos. Podía sanar a un enfermo desde lejos, declarando la palabra. Es decir, vemos a Jesús en esa diversidad, no cuadrado. Pero hay personas que les incomoda los cambios. Y hay personas que, por ejemplo, si se dice esto se va a hacer verde y todo se planea para que salga de color verde, y de repente Dios dice no, ¿saben qué? Va a ser rojo. Híjoles, pues todo lo que habíamos planeado en verde se va a tener que desechar o cambiar para que ahora sea rojo. Hay personas que no les gusta eso. Y tú eres parte de esta congregación y lo sabes, pero, y te abro mi corazón, finales del 2023 hubo personas que se empezaron a ir. Principios de este 2024 hubo personas que se empezaron a ir. Y eso fue algo que a mi esposita y yo nos generó duda. Generó esa situación de: ¿estaremos haciendo algo mal? ¿Habremos escuchado mal a Dios? ¿Nos estaremos equivocando en estas decisiones que estamos tomando? Porque a final de cuentas lo que anhelamos es pedirle a Dios sabiduría para direccionar un pueblo, para poder bendecir esta ciudad, para poder extender el reino de Dios. Y en ese inter que estábamos con esa situación, con esa duda, consultando a nuestros pastores, consultando a pastores amigos, en ese inter sucede algo que veníamos por años orando, y Dios cumple la proeza de un milagro que tú sabes cuál es: el terreno. Cuando sucedió eso, amado, fue cuando mi esposita y yo entendimos la respuesta de Dios. Dios diciendo, no se afanen, no se preocupen, porque Él está en control de todo. Y vimos ese respaldo de Dios, porque precisamente en los momentos de más complicación salió ese respaldo de parte de Dios de decir: aquí está el milagro por el cual han estado orando. Y ese terreno es un milagro, amado, porque estamos a 14% de liquidar ese terreno. En 8 meses, es un milagro, amado, es un milagro. Y todo esto te lo cuento porque yo quiero ponerte en contexto de muchas de las cosas que se están haciendo en la congregación, porque tú eres parte de esta familia. Y lo que yo el día de hoy te quiero decir es que no hay nada demasiado grande para el poder de Dios. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios. Y marcar la diferencia, o para marcar la diferencia, hay que buscar a Dios constantemente. Y ese es el primer principio. Esa carga divina que tienes tú, Dios puede usarte a través de esa carga divina. Y no hay nada demasiado grande para el poder de Dios. Y Dios puede usarte para esa carga divina que tú tienes, y que tú puedas comenzar a discipular a través de esa carga. Pero es necesario que tú estés siendo discipulado por alguien. Así que, número 1, buscar a Dios constantemente. Número 2, el segundo principio que el día de hoy te quiero enseñar es tener claro el objetivo. Diga conmigo: tener claro el objetivo. Cuando tú tienes un objetivo, eso te da claridad. Es decir, cuando tú tienes claridad en el objetivo, entonces sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar.
No andas así como que, ay, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué seguirá? ¿Qué esto? ¿Qué lo? Y Nehemías tenía claro. Vayamos a Nehemías capítulo 2 versículo 5 y dice de esta forma: le respondí al rey, si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir, diga conmigo ir a Judá. Otra vez todos juntos, ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres. ¿Para qué? Reedificarla. Nehemías tenía claro el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Ir y reedificar. Ir y reedificar. Diga conmigo, ir y reedificar. Nehemías tenía claro ese objetivo, ir y reedificar. Porque cuando tú tienes claro el objetivo, tú sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y si el paso es ir y reedificar, ese es el siguiente paso que tienes que dar. Y esta semana que yo estaba preparando este mensaje, empecé a leer este versículo y dije, ok, Nehemías sabía lo que tenía que hacer: ir y reedificar, ir y reedificar, ir y reedificar. Y eso me conectó con algo que el día de hoy quiero que Dios te hable. Yo dije, ir y reedificar. Ok, Nehemías tenía claro que tenía que ir y hacer. Ir y hacer. Y eso me conectó, y lo que el día de hoy quiero que Dios te hable. Esto está sucediendo en el Antiguo Testamento. Nehemías es la muestra de una persona común y corriente, no influyente, no con una cuenta bancaria, no siendo un gobernador, que Dios lo llamó para ir y hacer. Y siglos después vemos a Jesús levantando a 12 hombres comunes y corrientes, que no eran influyentes, que no eran gobernadores, que no tenían la cuenta bancaria al tope. Y en el momento que Él es crucificado, resucita y está con ellos, antes de irse, después de 3 años discipularlo, después de decirles hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombres de poca fe, después de guiarlos, después de todo eso, antes de ascender al cielo, les da una instrucción: vayan y hagan. Ir y hacer. Nehemías tenía que ir y hacer, reconstruir la ciudad. Pero en Mateo 28:19, si me lo pones, les dice Jesús a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que yo te quiero decir con eso, amado, es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene una carga en ti, pero esa carga Dios la quiere usar para que tú vayas y hagas discípulos. Y en base a esto, y para darte más claridad de lo que estamos haciendo este 2024, te quiero dar 3 pasos o 3 cosas que yo te quiero animar para que te unas a la visión de aquí de la congregación, a la visión de esta familia espiritual. Y el primer paso que quiero que tú puedas dar es: únete a un equipo de discipulado. El primer paso que yo quiero que tú puedas dar es: únete a un equipo de discipulado. Es decir, Jesús tenía compasión porque veía las ovejas que no tenía pastor, es decir, esa persona que las guíe. ¿Cuántos de ustedes desearían tener a una persona que puedas acercarte confiadamente a esa persona, que pueda guiarte en los problemas matrimoniales o en los problemas con hijos, los problemas en el trabajo? ¿Cuántos les gustaría tener una persona de confianza que te pudiera estar guiando? A ver, levanta la mano. Sabes, hoy en día eso en el mundo se llama el coaching, y hoy todo el mundo habla del coaching.
Y hay coaching empresarial, y hay coaching deportivo, y hay coaching de boxeo, y hay coaching de tantas cosas hoy en día. ¿Y qué es el coaching? Una persona que está ayudándote a alcanzar los objetivos. Pero esa idea fue de Jesús. No se llamaba coaching, se llamaban discípulos. Eran los discípulos y quien te discipula. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo este 2024 en la congregación es formando equipos de discipulado, para que tú puedas entonces acercarte a ese equipo y empezar a ser discipulado. ¿Y qué significa eso? Que tú puedas comenzar a ser guiado, que tú puedas empezar a generar esa confianza con esa persona, para que esa persona pueda guiarte. Y yo me gustaría que se pudieran poner de pie las personas que asisten los lunes al discipulado de nosotros. Si pueden ponerse sobre sus pies y si pueden pasar, pueden pasar aquí al frente, por favor. Yo quiero que tú puedas identificar a este grupo de personas de aquí de la congregación. Hubo otros que vinieron en la primera reunión y no están en esta segunda reunión. Un poquito más, no muerdo muy fuerte. Y yo lo que quiero, amado, es que si tú hoy no formas parte de un equipo de discipulado, porque algunos pueden ya estar formando parte de un equipo de discipulado, pero tú específicamente, que eres parte de esta congregación, si aún no eres parte de un equipo de discipulado, empiézalos a ver a todos estos galanes y galanas, ¿no? Empiézales a echar el ojo y que Dios te muestre con quién conectarte. Y no dejes pasar más tiempo. Hoy mismo búscalo. Quizá aquí ahorita les voy a pedir a ellos que terminando la reunión puedan estar en un área ahí cerca a la salida o en la parte de atrás, para que tú te puedas acercar a alguno de ellos. Compartan teléfono, quédense de ver en la semana y empieza a formar parte de un equipo de discipulado. Ese es el primer paso que el día de hoy te quiero motivar. Pueden tomar su lugar, muchas gracias. El segundo paso que te quiero motivar es: vive el encuentro con Dios. La siguiente diapositiva, por favor, cheque. El siguiente paso que te quiero motivar es: vive el encuentro con Dios. Si tú no has tomado encuentro este 2024, si tú no has tomado encuentro, porque como yo te decía, antes del 2023, antes del 2022 hacíamos este encuentro, pero hay cosas que han cambiado. Y lo que yo el día de hoy te quiero motivar, amada familia, es a que puedas vivirlo este próximo 20 y 21 de septiembre. Ahí en librería, si me puedes dar un boletito, ahí en librería ya tienen los pases para este tiempo. ¿Y qué es el encuentro? El encuentro prácticamente es un tiempo de enseñanzas, un tiempo que pasamos juntos, desayunamos aquí, comemos aquí, y es un tiempo donde Dios habla mucho a nuestras vidas. Y yo te quiero animar a que puedas asistir. ¿Cuántos ya tomaron el encuentro este 2024? A ver, levanten la mano. Ok. Todos ustedes pueden servir. Entonces, si alguien quiere servir, se puede anotar con Irving, que está ahí en la parte de atrás. Saluda Irving. Si no lo conocen, ahí está Irving. Pero si tú no lo has tomado, yo te quiero animar a que lo tomes. Y el siguiente paso, primer paso, entonces, únete a un equipo discipulado, asiste al encuentro. Y otro de los pasos que te quiero animar a que lo hagas es: inscríbete los miércoles al Instituto de Principios para el Liderazgo que tenemos, en el cual los miércoles estamos teniendo el post-encuentro. Y este miércoles 25 de septiembre, pasando justamente el encuentro, puedes ingresar al post-encuentro, o si ya tomaste el post-encuentro, moverte ya a cualquiera de los módulos que se están dando. Así que, amado, Dios te quiere preparar, porque tenemos un objetivo que, ¿cuál es? Ir a ser discípulo. Tú tienes una carga en esto, pero ¿sabes algo? Dios quiere usarte a través de eso, pero no como llanero solitario. Dios quiere usarte en que tú estés siendo discipulado,
pero tú entonces a lo mejor tu carga está en las personas con alguna adicción, y entonces tú vas a empezar a discipular personas con adicciones. Quizá tu carga es con los niños violentados, pero entonces tú vas a empezar a discipular a ellos. Quizás son con las familiares que tienen a alguien internado y tú vas a empezar a discipular a ellos. Porque lo que Dios quiere es usarte con el objetivo de ir y hacer. Así que número 1, búsqueda constante de Dios. Número 2, tener claridad en el objetivo. Número 3, ¿qué otra cosa vemos en Nehemías? Nehemías tenía planes cuidadosos. Diga conmigo, planes cuidadosos. El objetivo sin plan, amado, se queda solo en un deseo. Necesitas un plan para cumplir el objetivo. Y Dios es un Dios de orden o de desorden. De orden. Vemos entonces Nehemías capítulo 2 versículo 6. Mira lo específico que planeó Nehemías. El rey que tenía a su lado a la reina me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Y yo le dije el tiempo que necesitaba. Y ponme atención en esto, amado. Nehemías pudo haber dicho: pues no sé exactamente cuánto tiempo vaya a necesitar, rey. Quizá me tardaré un par de meses. Nehemías pudo haber dicho: ay, no tenía preparada la respuesta a esa pregunta. No sé, la verdad no sé cuánto tiempo me tardaré. Pudo haberle dicho: rey, no sé ni siquiera si regrese. Pero no fue así, amado. Nehemías le dio con exactitud el tiempo que necesitaba. La Biblia no nos los relata, pero lo que dice es: yo le dije el tiempo que necesitaba. A veces, oiga, pastor, llega alguien y me dice: pastor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Es que estoy muy ocupado en esto o en aquello. ¿Y cuánto tiempo necesitas? Pues no sé, la verdad no sé. Hasta que me pueda liberar de estas cosas. A veces quizá tú puedes ver y dices: es que sí, me quiero integrar a ese equipo de discipulado. Y a lo mejor ya incluso formas parte de un equipo de discipulado, y la persona que te está discipulando te manda mensaje, está al pendiente de ti, te invita. Y tú dices: perdón, es que no puedo. Bueno, ¿y cuándo vas a poder? No, pues es que no sé. A lo mejor tú ves el tema del encuentro y dices: no, es que yo sí quisiera, pero no tengo tiempo. A lo mejor tú dices: wow, sí, me gustaría tomar el posencuentro, involucrarme, tomar módulo 1, módulo 2, ir avanzando. Es más, ya lo estaba tomando y lo dejé porque los tiempos no me alcanzan, no me dan los tiempos. Nehemías no tomó esa actitud, amado. Nehemías no tomó esa actitud. Nehemías no le dijo al rey: rey, la verdad no sé, es que pues no sé cuándo vaya a poder, cuánto vaya a tardar. Nehemías planeó. Y sabes algo, a veces lo más espiritual que puedes hacer es organizar tu tiempo. A veces lo más espiritual que puedes hacer es organizarte. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y a veces el paso espiritual que tienes que dar es levantarte y actuar. A veces el paso espiritual que tienes que dar es organizar tu agenda apretadísima para poder servirle a Dios. Y vemos a Nehemías cómo él planeó y se preparó. Versículo 7. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para
los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Es decir, Nehemías había planeado el cómo buscaría la protección al pasar por otras tierras. Versículo 8: y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Y todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Él tenía planeado hasta lo que necesitaba pedirle al rey para tener la protección y para tener la provisión. El objetivo es claro, amado. Jesús lo dijo: vayan y hagan discípulos. Los pasos siguientes te los estoy diciendo para que tú tengas claridad. Intégrate a un equipo de discipulado, toma el encuentro e inscríbete en el Instituto de Principios para Liderazgo. Dios te quiere usar. Jesús, una multitud lo seguía. Una multitud le seguía, pero Él tuvo compasión por ellos. Porque tú y yo podríamos solamente venir el domingo y estar aquí. Pero Dios no se quiere quedar ahí, sino simplemente con la gente que ya le seguía. Él hubiera estado contento. Ya lo seguían, ya lo escuchaban, ya veían los milagros en sus vidas. Muchas de esas personas que le siguieron disfrutaron del pan, de la multiplicación de peces. Algunos de ellos a lo mejor recibieron milagros, como tú has recibido a lo mejor algún milagro. Pero Jesús dijo: yo no quiero que se queden ahí. Hay una compasión en mí, porque necesito que sean parte de un cuidado para poder lograr en ti lo que yo quiero hacer. Así que número 1, buscar a Dios constantemente. Número 2, objetivos claros. Mira, ahí está Cheque soplándoles. Número 2, objetivos claros. Número 3, planear cuidadosamente. ¿Hay algunas cosas que tienes que planear? Sí, amado. Ser parte de un equipo de discipulado, ¿necesitas organizar tus tiempos? Sí. Asistir al encuentro, ¿necesitas organizar tus tiempos? Sí. Inscribirte los miércoles y venir de 7 a 8 posencuentro, de 7 a 9 los que ya están en módulo 1 en adelante. ¿Hay que organizar tiempos? Sí. ¿Tus horarios? Sí. ¿En que en Dolores Hidalgo a las 8:30 dejan de pasar los camiones? Sí, también. ¿Hay cosas que hay que organizar? Sí. Pero ¿sabes algo? Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, amado. Y puede ser que quieras esperar a que ya todo lo tengas planeado perfectamente. Y puede que quieras esperar hasta que tengas el control de todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Entonces, ¿dónde se queda el dar el pasos de fe? ¿Dónde se queda en el que tú digas: Señor, pues voy a dar este paso de fe? Y número 4 y último: número 1, busca a Dios constantemente. Número 2, ten claridad en el objetivo. Número 3, haz planes cuidadosamente. Y número 4 y último, inspira a otros apasionadamente. La próxima semana va a ser desafiante, no faltes, porque vamos a hablar de la parte en la que Nehemías tuvo que enfrentar oposición. ¿Tuvo que enfrentar qué? Oposición. Porque cuando tú empiezas a confiar en el plan de Dios para tu vida, ¿cuántos saben que se empieza a levantar oposición? Y a lo mejor tú dices: ¿qué sucede, Dios? Se levanta oposición, se levanta crítica, llega el sentimiento de desánimo,
llega el sentimiento de no lo estoy haciendo bien, llega el sentimiento de estoy fallando, llega el sentimiento de no lo voy a lograr, llega el sentimiento de estoy agotado, estoy cansado, estoy distraído. Y Nehemías, lo maravilloso de Nehemías, amado, es que Nehemías dio el paso de fe. Y Nehemías dijo: aquí está mi vida, lo voy a hacer, voy a ir y reconstruir. Y yo te quiero el día de hoy a que, sea que te identifiques con alguna de estas cargas o no, yo te quiero animar a que tú digas: lo voy a hacer. Da el paso de fe. Da el paso de fe. Y quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para ir terminando este tiempo. Y yo quiero decirte algo. El anhelo de mi esposita y mío, con todo esto que estamos haciendo en este 2024, y te lo quiero transmitir para que tú lo conozcas y puedas unirte a esa visión. El anhelo que nosotros tenemos es que Trigo y Miel, Dolores Hidalgo, se vuelva un lugar en donde las personas son discipuladas. Gracias por los 3 amenes que alcancé a escuchar. A ver, se lo voy a volver a decir. Lo agarré dormido. El anhelo de mi esposita y de mí para esta congregación, y te lo transmito porque yo deseo que te unas a esa visión, es que nos volvamos un lugar, nos volvamos una congregación donde las personas son discipuladas. Hay personas que tienen poco tiempo viniendo. El día de hoy está aquí Lalo, Fanny y Julieta. ¿Qué edad tiene? 4 meses, 4 mesecitos. Y sabes algo, tú que tienes poco tiempo viniendo, que viniste por primera vez en semanas anteriores, no hay nada mejor que podamos encontrar un lugar en donde alguien nos pueda arropar, abrazar e incluso decir: ¿sabes? Por lo que tú estás pasando, yo pasé un día por eso, pero Dios me levantó. Y así como a mí Dios me ha levantado, Dios te va a levantar a ti. Llegar a un lugar en donde alguien te pueda, llegar a algún lugar con problemas, como todos venimos, todos pasamos por problemas, todos, familiares, matrimoniales, de enfermedad, económicos, etcétera, separaciones. Pero llegar a un lugar en donde haya alguien que te abrace, te arrope, te cuide, quizás sin conocerte mucho, y esa persona pueda con su propia vida decirte: yo pasé por eso que tú estás pasando. Agárrate de Dios y lo vas a lograr. No hay precio, amado. Esa fue la idea de Jesús. Eso fue lo que Jesús vino a enseñar. Y Jesús mismo lo dice: aquel que lo hace
Cuando le preguntan, Señor, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos hospedaje? ¿Y qué contesta Jesús? La enseñanza es: cuando lo hiciste por alguien que no conocías, lo estabas haciendo por mí. Eso fue lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó: vayan y hagan discípulos, vayan y cuídenlos. Y Dios nos habló mucho, porque en ese 2023 nos habló de eso. Y quiero decir lo siguiente con mucho respeto, amado, y con mucha cautela. Pero Jesús no dijo: vayan y hagan grupos. Jesús no dijo: vayan y hagan obras de teatro al centro. Jesús no dijo: vayan y hagan congresos. Jesús no dijo: vayan y hagan cualquier otra cosa que a veces estamos muy enfocados. Y lo digo con mucha cautela para que no me lo tomes a mal. Pero esas cosas no es que estén mal, es que deben de ser el medio, pero no la finalidad. Nuestro objetivo es hacer discípulos. Ese es el objetivo. Lo demás son medios, pero no fines. ¿Me estoy explicando? Y eso fue una de las cosas que Dios nos habló el año pasado, el 2023. Y es por eso que todo este año nos hemos dedicado a empezar a levantar equipos de discipulado, y motivándote a ti como congregación que te unas a un equipo de discipulado, que tomes tu encuentro, que empieces este instituto de principios para el liderazgo, y que Dios te empiece a preparar para discipular a otras personas, para abrazar el corazón de otras personas, para decirles: yo estaba ahí, yo estaba así, luchando como tú, pero aquí estoy. Dios me ha sostenido hasta este momento. Así que yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Y ahí en donde estás, respira profundamente. Permítele a Dios que empiece a tocar tu corazón. Y quizás sería un buen momento, si tú deseas, decirle a Dios: usa mi vida, aquí estoy para ti. Quizá podrías extender tus manos al frente, como abriendo tus manos, como decirle: Señor, usa mis manos. Aquí están mis manos para ti. Vamos, en esa señal de fe, en esa señal de si tú deseas expresarle eso a Dios, extiende tus manos al frente y con tus propias palabras dile: aquí están mis manos, aquí estoy para ti. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Padre, que cada hombre, mujer, joven, señorita, que el día de hoy tiene esas manos extendidas en esa señal de decirte: aquí están mis manos, úsame, puedas tú el día de hoy tocar la vida de cada persona, Señor. Pon ese deseo en nosotros de poder extender tu reino, de poder ser ese lugar donde las personas puedan ser discipuladas y encontrarse contigo. Te damos tantas gracias, Dios. Ayúdanos a hacer la diferencia. Ayúdanos a poner manos a la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.